dar la vida por la fe, ¿qué es eso? ¿Cómo que hay personas que dieron su vida eh, por no renegar de la fe? A ver, yo sé que en la cabeza de muchos esta cuestión, decir, pero ¿por qué no se salvaron? ¿Por qué no dijeron, bueno, sí, yo confieso que no creo en Jesucristo y por lo tanto fueron salvos? No, no, porque la fe es algo serio. La fe es una persona, es Jesucristo. ¿eh? Él es nuestra fe. Él es el centro de la fe cristiana. Por eso somos cristianos, somos cristocéntricos. Jesús es el eje y centro de nuestra fe. Y hay personas que desde los inicios de la era cristiana dieron su vida por amor a la verdad, por amor al Evangelio, por amor a Jesucristo, por amor a la iglesia y por serles fiel a Dios, por vivir una fe coherente, no como la que lastimosamente vivimos en nuestros días. Vamos a hablar de los mártires. Tantísimos, tantísimos. Veremos cuántos podemos llegar a analizar en el correr, en el devenir de los programas que van a ir aconteciendo. Hoy he elegido hablar de San Policarpo de Esmirna. Podría haber iniciado con San Esteban, porque San Esteban sabemos que es el primer mártir de la iglesia, y está documentado el martirio, el acta del martirio, está documentado en la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde inclusive se relata que el mismísimo San Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso, contribuyó, si se quiere y en parte, con ese martirio. Yo tengo aquí un librito de tapa blanda quise decir, que se llama Actas de los Mártires. Es de Editorial San Pablo, tapa blandita, el autor Contardo Miglioranza, y dentro de este librito nos encontramos con los distintos martirios. Hoy vamos a hablar de San Policarpo de Esmirna. Yo lo tengo aquí marcadito, si bien se los voy a mostrar en pantalla, pero yo quiero que vean aquí, en mi libro, dice Martirio de San Policarpo en Esmirna el 23 de febrero del año 155. Y les voy a leer este pequeño fragmento introductorio para que así nos podamos meter un poco de lleno y conocer, a ver, al menos quién fue este tal San Policarpo. Estamos ya directamente yendo a una época post-apostólica, pero pegadita a los apóstoles, porque estamos hablando de que este martirio aconteció en Esmirna el 23 de febrero del año 155. O sea, esto ya sería siglo II. Y dice lo siguiente: Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. O sea, a ver, no hay dudas. O sea, esta persona no fue formada por Franco Pese. Esta persona fue formada por un apóstol, directamente por un apóstol, en este caso por el apóstol Juan. A su vez, Policarpo fue amigo de San Ignacio de Antioquía, otro obispo justamente de Antioquía tan reconocido en esta era post-apostólica, también sucesor directo de los apóstoles, de quien también hablaremos en este programa más adelante, en otros capítulos, porque también están las actas del martirio de San Ignacio de Antioquía. A su vez, Policarpo, que es la persona de la que vamos a hablar hoy, fue maestro de San Ireneo de Lyon.
maestro de otro santazo del que también hay muchísimo para contar y decir. Y dice, en plena juventud, Policarpo es nombrado obispo de Esmirna en Turquía, como para que nos ubiquemos un poquito. Es una de las figuras más prestigiosas del cristianismo. Su martirio fue requerido por el furor del populacho y el relato nos llegó a través de un texto griego en forma de carta. Y ahora sí voy a cambiar de pantalla para mostrarles las actas del martirio y las vamos a ir leyendo juntos. Dice, en Esmirna, el año 155 después de Cristo, y dice así: la iglesia de Dios establecida en Esmirna, a la iglesia de Dios establecida en Filadelfia, y a todas las partes de la iglesia santa y católica, subrayo esto y ahora vamos a hablar, extendida por todo el mundo, que la misericordia y la paz, que la misericordia, la paz y el amor de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en vosotros. Bien, hago un alto aquí porque me parece que ya tenemos material como para empezar a dialogar. O sea, la iglesia de Dios le escribe a las otras diócesis, si se quiere decir, que en ese momento, para ese momento no se llamaba así, pero a las otras comunidades, para que estemos de acuerdo en un término, a las otras comunidades. En este caso le escribe a la iglesia de Dios establecida en Filadelfia y a todas las partes de la iglesia, no de las iglesias, no, de la iglesia. Hay comunidades en distintos lugares, pero es muy llamativo este término que usan ya en el año 155 después de Cristo. Nosotros, los cristianos, verdaderos cristianos, católicos, decimos que la iglesia es una, por eso es la, decimos que es santa, que es católica y que es apostólica. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque este es un término muy controversial o que genera mucha controversia en aquellos cristianos que no son católicos. Hay cristianos que son nacidos post-reforma protestante, comunidades evangélicas de distintas denominaciones, comunidades de los testigos de Jehová, comunidades de mormones y demás, que, por ejemplo, estas comunidades denuncian a viva voz, y esto es de público conocimiento, lo pueden buscar en tantísimas publicaciones, videos, flyers, notas, en revistas, en la red, en donde se denuncia esta cuestión de que cómo la iglesia va a ser santa. ¿Cómo la iglesia va a ser santa? Y a su vez, ¿cómo va a ser católica? Si la cuestión de la iglesia católica, el término católico, muchos aseguran que es un término que nace en el año 300. O sea, para ser más concretos, en el año 313, bajo una persona muy controversial para la historia de muchos hermanos no católicos, que es Constantino. Este personaje de la historia, supuestamente en la cabecita de muchos hermanos no católicos, es el autor del término católico, es el autor, o mejor dicho, el fundador de esta supuesta iglesia idólatra, perversa y demás. Pero bueno, vemos que eso ya se cae, se tumba. ¿Y quién lo tumba? Lo tumba
un acta escrita en el año 155 después de Cristo que narra un acontecimiento histórico importantísimo. La muerte, el martirio, la donación de la vida en defensa de la fe de un hermano nuestro llamado Policarpo, obispo de Esmirna, que hoy es lógicamente santo. Entonces estamos viendo que empieza hablando la iglesia de Dios, el término la iglesia en singular, que habla de unidad, de una, muestra dónde está establecida y le habla a todas las comunidades que forman parte de esa única iglesia y nos dice que la iglesia de Dios es santa y es católica. Esto tiene que hacer ruido en el corazón de nosotros, de todos, no importa si sos evangélico, si sos católico, si sos mormón, te tiene que quedar claro que la iglesia de Dios es una, la iglesia es una, es santa y es católica. Y ya en ese momento no quedan dudas de que esta iglesia está extendida por todo el mundo, y lo voy a marcar, santa y católica, extendida por todo el mundo. Y acá vienen dos partes que pueden pasar desapercibido en nuestro tiempo, pero que vale la pena destacar. Dice que la misericordia, la paz y el amor, misericordia, paz y amor, o casualidad, son tres términos. ¿De quién? De Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué yo destaco esto que estás viendo ahí? Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Por muchas razones. Primero, en el año 155, esta cuestión de la Santísima Trinidad, de las tres personas, de un Dios único en esencia, pero tres personas completamente distintas, un Dios trinitario, todavía no estaba desarrollada, comprendida en su máximo esplendor. De hecho, van a venir concilios ecuménicos posteriores a esta fecha, en donde se va a establecer esto que te estoy diciendo, la doctrina de la santa, o mejor dicho, perdón por el término, de la Santísima Trinidad. ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a garantizar? ¿Qué va a confirmar? Que Dios es uno, pero que a la vez Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero vean que ya en el año 155 estaba bien claro que estaba el Padre y que estaba el Hijo. ¿Por qué subrayo esto? Porque puede estar mirando este video un hermano pentecostal, por ejemplo. Y hay pentecostales que son unicitarios. ¿Qué quiere decir? Pentecostales que creen que el Padre es el mismo que el Hijo y es el mismo que el Espíritu Santo, como si pudiéramos decir que son los tres la misma persona. Y eso es un error, es una herejía, es una herejía gravísima, porque son tres personas distintas, un único Dios verdadero. Entonces queda bien claro cuando dice la misericordia, la paz y el amor de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Hay una distinción, se nota bien claro que hay dos personas, el Padre y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí va a empezar, nos vamos a meter, dice, les escribimos, lo voy a castellanizar, les escribimos relatando el martirio de nuestros hermanos y en especial del bienaventurado Policarpo, quien,
con el sello de su fe, puso fin a la persecución de nuestros enemigos. Todo lo sucedido fue ya anunciado por el Señor en su Evangelio, en el cual se halla la regla de conducta que hemos de seguir. Según él, por su permisión, fue entregado y clavado en la cruz para salvarnos. ¿Qué quiere decir aquí el escritor de este acta? Que bueno, la regla de la fe para todo cristiano es la cruz. El dar la vida por los hermanos, el dar la vida por el reino, el dar la vida, entregarla, entregarla voluntariamente, dar la vida. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que hay que ir ahora a salir afuera e inmolarse? No. En el caso de ser perseguidos por la causa del Evangelio, en el caso de ser, como está pasando hoy, en este momento que estamos grabando este programa, es 7 de marzo, esto va a ser publicado el 9 de marzo, hoy 7 de marzo, en Nicaragua, año 2023, en Nicaragua se está dando una persecución increíble para nuestros tiempos, pero se está dando una persecución a la Iglesia Católica, al punto que el obispo, un obispo importante de Nicaragua, ha sido condenado a más de 20 años de prisión por ser cristiano. Y de hecho, en todo el país de Nicaragua, hoy, año 2023, está prohibido rezar de manera pública el Vía Crucis. Entonces, ¿cuál es la regla de conducta que hemos de seguir? El martirio. Ante un caso así, el martirio. Por esto, este obispo del cual les estoy contando de Nicaragua, le ofrecieron el exilio. Y él dijo, no, yo no voy a abandonar a mis ovejas. Eso es amar la regla de conducta que se halla en el Evangelio. Ahora sí, seguimos adelante. A su vez dice, quiso que le imitáramos, y él fue el primero de entre los justos que se puso en manos de los malvados, mostrándonos de ese modo el camino que habíamos de seguir. Y así, habiéndonos precedido él, no creyéramos que era demasiado exigente en sus preceptos. Sufrió él el primero, lo que nos encargó a nosotros sufrir. Se hizo nuestro modelo enseñándonos a morir, no solo por utilidad propia, sino también por la de nuestros hermanos. El martirio a aquellos que le padecen les acarrea la gloria celestial, la cual se consigue por el abandono de las riquezas, los honores e incluso los padres. O sea, no sé si se alcanza a ver, voy a bajar un poquito ahí, un poquito más, ahora se ve. A ver, Jesús quiso que le imitáramos. Nos dejó esa regla de conducta. Y dice, como para que no parezca como demasiado, dijo Jesús, bueno, a ver, para. Este es el camino, pero ustedes van a decir que esto es demasiado. Van a decir que esto no es correcto. O sea, sufrir por amor a la verdad, dar la vida por la salvación de las almas, dar la vida por el Evangelio, no, es una locura. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dijo, bueno, no. Para que vean que no es una locura, voy yo primero. Yo les voy a mostrar lo que es sufrir, lo que es padecer. Y eso es lo que Él nos encarga a nosotros en el caso, digo esto para que se entienda, en el caso de sufrir una persecución del tamaño de la que vamos a ver ahora. Dice, ¿acaso tendremos por demasiado el sacrificio que hacemos a tan piadoso Señor cuando sabemos que sobrepuja con creces lo que Él hizo por sus siervos,
a los que éstos pueden hacer por él? Por tanto, os vamos a narrar los triunfos de todos nuestros mártires, tal como nos consta que tuvieron lugar su gran amor para con Dios y su paciencia en soportar los tormentos. ¿Quién no se llenará de admiración al considerar cuán dulces les eran los azotes, gratas las llamas del Eculeo, amable la espada que los hería y suaves las brasas de las hogueras? Fíjense que acá está hablando de algo durísimo para el pensamiento nuestro, ¿no? Un pensamiento mundano, un pensamiento de comodidad, como se vive hoy, ¿eh? Hoy la gran mayoría, el que no tiene un aire acondicionado, tiene su propio ventilador o abanico, como le llamen en su país, y a su vez su calefacción central o su calefactor para los momentos del invierno, y su buen techito, su casita ordenada con todas sus comodidades, el televisor, internet y demás. Pero, sin embargo, esta gente, estos hermanos nuestros, vivían una realidad completamente distinta. Uno tiene que también viajar leyendo estas actas a ese momento concreto de la historia, año 155 después de Cristo, siglo II. Un momento en donde, bueno, lógicamente había ciertas comodidades, pero para estos mártires nosotros tenemos que saber que vivían muchos en situaciones, bueno, complejas, ¿no? De dificultad, en donde el hecho de expresar públicamente su fe los llevó a tener que soportar con paciencia los tormentos. ¿Qué tormentos? Lo que está hablando acá, azotes, llamas, o sea, fuego, espada, la espada que los traspasaba, ¿no? O que les cortaba directamente la cabeza, lo vamos a ver en el martirio. Y también las brasas de las hogueras, personas que fueron directamente cocinados vivos, aparte de, previo a eso, haber sufrido otros tormentos. Y sin embargo, como todo esto lo hacían por Cristo, todo esto lo hacían por el amor a la verdad, por la fidelidad a Dios, en donde vamos a ver cómo le ofrecen esta posibilidad de renunciar a su fe. Porque vamos a ver eso, le van a decir, pero directamente renuncia a tu fe y te salvás. Y todos los mártires van a decir, no, yo soy cristiano. Soy cristiano y no tengo miedo de dar la vida. Vamos a ver que el común denominador de estos mártires en el martirio, en el momento de la muerte, era esto, es decir, hasta la muerte por Cristo. Viva Cristo Rey. Básicamente. Seguimos adelante, dice, cuando corriendo la sangre por los costados, con las entrañas palpitantes a la vista, o sea, presten atención en esto. O sea, no es una cuestión de un cuento. No, esto acontecía. O sea, estos mártires veían su propia sangre, veían sus entrañas a la vista, porque eran mordidos por las fieras, eran traspasados por las espadas, eran atados a un caballo y lo hacían correr y ellos iban en el piso rebotando, y se les arrancaba la carne, la piel. Dice, con las entrañas palpitantes a la vista, tan constantes estaban en su fe, repito, tan constantes estaban en su fe, que aunque el pueblo conmovido no podía contener las lágrimas ante tan horrendo espectáculo, ellos solo estaban serenos y tranquilos. Para que vean también
en esta realidad la presencia, el sostén de Dios en estos hermanos nuestros que tuvieron que sufrir tan terribles tormentos. Escuchen lo que sigue. Ni siquiera se les oía un gemido de dolor. Y así como habían aceptado con alegría los tormentos, del mismo modo los toleraban con fortaleza. Voy a repetir este fragmento, me parece terrible. Y así como habían aceptado con alegría. O sea, pensá en vos. Te dicen que si no renunciás a tu fe, si no adorás al César, o sea, al emperador de turno, automáticamente a la hoguera, a la espada, a las fieras, no importa. La cuestión es que te vas a morir. Ellos aceptaban con alegría los tormentos. Dice, del mismo modo, los toleraban con fortaleza. Y acá viene la parte importante. ¿El Señor los dejaba solo en ese momento del martirio? O sea, ellos estaban solitos. No, a todos los asistía el Señor en los tormentos. Fíjense lo que hace la fidelidad. A todos los asistía el Señor en los tormentos. No solo con el recuerdo de la vida eterna, sino también templando la violencia de los dolores, para que no excediesen la resistencia de las almas. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no solo los asistía, sino que les templaba la violencia de los dolores. ¿Qué quiere decir? Les disminuía, si se quiere, en parte los dolores para que no excediesen la resistencia de las almas. O sea, para que lleguen hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ellos no sentían dolor? No, ellos sentían dolor. ¿Qué quiere decir? ¿Que ellos no estaban conscientes de lo que venían padeciendo? No, justamente estaban súper conscientes, lo está diciendo, con la sangre por los costados, con las entrañas palpitantes a la vista. Aún así, vivían seguros, constantes en su fe. Lo resalto, lo remarco y lo voy a bajar un poquito para que se vea. Vivían constantes en su fe. O sea, estaban seguros de su fe. Pero en semejante momento, en semejante dolor, el Señor los asistía. Y escuchen de qué manera. El Señor les hablaba interiormente y les confortaba, poniéndoles ante los ojos las coronas que le esperaban si eran constantes, o sea, la perseverancia, la constancia. He ahí el desprecio que hacían de los jueces y su gloriosa paciencia. Deseaban salir de las tinieblas de este mundo. Escuchen esto. ¿Cuántas veces nos aferramos al aquí, a la ahora, a este mundo, a las cosas de este mundo, a lo material? ¿No? Y ellos, sin embargo, deseaban salir de las tinieblas de este mundo. O sea que este es un mundo de tinieblas. ¿Y por qué deseaban salir de las tinieblas de este mundo? ¿Para qué? Para ir a gozar de las claras moradas celestiales. Y contraponían la verdad a la mentira. Lo terreno, o sea, lo que se ve, a lo celestial, a lo que no se ve. Lo eterno, a lo caduco. Por una hora de sufrimientos le esperaban goces eternos. Bueno, acá yo creo que hay algo que, bueno, en nuestra naturalidad esto resulta difícil de comprender, pero que es real. O sea, muchachos, la eternidad es para siempre. Es, no sé cómo explicarlo. Esto es transitorio, este mundo. Naciste hace
¿cuánto? ¿70 años? ¿90 años? ¿40 años? ¿20 años? Bueno, pero eso es transitorio, es caduco. ¿Cuánto vas a vivir? ¿50 años más? Vamos a suponer que Dios te regala para vivir 95 años. ¿Qué son? No sé si te pusiste alguna vez a pensar, y si no lo hiciste, este es un buen momento. ¿Qué son 95 años de esta vida en el para siempre de la eternidad? Porque la eternidad es para siempre. Es para siempre. Entonces dice, ellos elegían sufrir una hora en este mundo, o sea, elegían que los aten a un caballo y los tiren, larguen a correr al caballo y ellos rebotando en el piso, que los muerda un leopardo, como vamos a ver, poquito nomás, o que lo traspase una espada, o que los quemen en una parrilla, como a tantos santos que han vivido ese martirio. No importa, una hora era el sufrimiento que les ganaba las coronas de esa morada celestial eterna del para siempre. O sea, sufrir una hora por Cristo, perseverar en ese sufrimiento, sabiendo, con la confianza puesta en el Señor, de que nos espera la eternidad en el cielo. Por eso es tan interesante analizar las actas del martirio y por eso me permito compartir esto con ustedes. Lo último que voy a leer, y después vamos a cortar acá, va a haber un próximo programa, capítulo, en donde vamos a continuar con Policarpo. ¿Por qué hago esto? Porque me parece edificante no pasarme más de 30 minutos. De hecho, en este momento ya estoy fallando, pero bueno, hubo una introducción, tuvimos que darle un contexto al programa de hoy, y ustedes ya después van a saber de qué se trata y cómo es la modalidad. Pero cierro con esto. Yo quiero que ustedes se queden con esto que estuvimos compartiendo para que puedan saborear, masticar, gustar de esto que vimos. Porque para un católico que se diga que la iglesia es una, que es santa, que es una y que es santa y que a la vez es católica, puede pasar desapercibido. Pero ¿qué hay de raro si es nuestra fe? Es la fe de la iglesia, no hay nada de raro. Pero para un cristiano no católico, esto es durísimo, porque esto es la confirmación de que la iglesia es católica desde siempre, que la iglesia es santa desde siempre, que la iglesia es una desde siempre, que la iglesia es apostólica desde siempre. Y esto puede ayudar a discernir la fe de muchos hermanos que hoy viven en el error, que están en comunidades supuestamente cristianas, en donde supuestamente son salvos, en donde supuestamente están en la verdad, pero que más nos adentremos en la historia de estos mártires, podrán darse cuenta que esa verdad no es verdad, que esa seguridad no es segura, y que esa fe no es la de la iglesia. Por eso me permito, y quiero que ustedes se permitan, darle continuidad a las actas del martirio. Cierro diciendo, el demonio probó contra ellos todas sus artes. O sea, no hay duda que detrás de esta idea de martirio, el primero que estaba era el demonio, pero el Señor sacaba de cada una de estas semillas que se sembraban del martirio un nuevo lirio, una nueva flor, un nuevo santo, un nuevo mártir. Dios se vale de este dolor para que surja un santo. Sigue, pero la gracia de Cristo les asistió como un abogado fiel. O sea, no hay duda, Dios estuvo siempre
con estos mártires, como lo está con nosotros. Dice, también Germánico con su valor infundía ánimos a los demás. Habiendo sido expuestos a las fieras, ahí tienen otra forma de martirio, el procónsul, movido de compasión, le exhortaba que tuviese piedad al menos de su tierna edad, si le parecía que los demás bienes no merecían ser tenidos en consideración. Pero él hacía poco caso de la compasión que parecía tener por él su enemigo, y no quiso aceptar el perdón que le ofrecía el juez injusto. Muy al contrario, él mismo azuzaba a la fiera que se había lanzado contra él, deseoso de salir de este mundo de pecado. Viendo esto, el populacho quedó sorprendido de ver un ánimo tan varonil en los cristianos. Luego todos gritaron que se castiga a los impíos y se busque a Policarpo. O sea, nos está contando acá de una manera increíble cuánta firmeza, cuánta fortaleza, cuánto valor tenían estos mártires. ¿Cuánto valor? O sea, estaban frente a un leopardo, un león, un tigre, un puma, no importa qué animal sea, pero la cuestión es que ese animal estaba preparado para matar, muertos de hambre, y por eso se comían a los cristianos, muertos de hambre, ahí encerrado en una celda, era lanzado para matar al mártir. ¿Y el mártir qué hacía? Dice, lo azuzaba, o sea, lo agitaba para que la fiera se lance contra él. Qué testimonio increíble, increíble de fortaleza, de coraje, de confianza en el martirio. Bueno, llegamos al fin de esta primera parte de Policarpo de Esmirna. Hay muchísimo, muchísimo por compartir. Yo creo que lo que hemos visto y compartido hasta ahora es exquisito. Al paladar es agradable, tiene ese aroma propio de la santidad. Por más que parezca tener unos tintes dolorosos, sangrientos, en parte que generan impotencia, pero que si uno lo ve con la mirada de la cruz, esa mirada propia del cristiano, puede empezar a divisar cuál es el verdadero sentido de todo esto que estamos compartiendo y que de a poquito nos vamos adentrando. Bueno, espero que te haya sido de utilidad, que te haya gustado, que te haya servido. Nos vamos a ver el próximo miércoles, si Dios lo permite, para compartir la segunda parte de este martirio de San Policarpo de Esmirna. Espero verte aquí en Actas de los Mártires en tu canal Palabra Santa. Chau.